El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieron a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa, y las olas la sacudían, porque el viento era contrario. A la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «Es un fantasma», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense y no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, comenzó a hundirse y gritó: «Sálvame, Señor». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Por las palabras de este santo Evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. El profeta Elías estaba en una cueva. ¿Y por qué estaba ahí? Huyendo, escondido. Una reina llamada Jezabel lo quería asesinar. ¿Y por qué? Porque unos días atrás, Elías el profeta, llamando a la gente que respete la fe, al pueblo, para que no se postrara hasta un dios falso que tenían por allí, que se llamaba Baal, retó a 400 sacerdotes falsos de este ídolo Baal. Los 400 fueron asesinados. Elías por eso se sentía campeón en la gloria, pero por la venganza de esta reina que lo buscaba para matarlo, huyó, entró en depresión, de la gloria a la depresión, y terminó escondido en esa cueva. Pero Dios no abandona nunca a sus servidores. Así que vino en rescate del profeta Elías. Y se le anunció al profeta que Dios iba a pasar. Él salió a ver, y bueno, un terremoto, un huracán, un fuego arrasador, no estaba ahí, sino en una suave brisa. Y el profeta tuvo la capacidad de detectar que Dios estaba en una suave brisa. ¿Todo el mundo capta una suave brisa? No. ¿Todo el mundo capta un terremoto? Sí. ¿Y un huracán? Sí. ¿Quedan indiferentes? No. ¿Pero ante una suave brisa quedamos indiferentes? Sí. Para poder impactarse hay que estar pendientes, conscientes, presentes, atentos. Eso significa que el profeta Elías desarrolló una capacidad de captar la presencia de Dios. Luego en el Santo Evangelio que tenemos, más o menos lo mismo. Los discípulos se enfrentaron solos en la noche a una tormenta en el mar, pero Jesucristo se acercó caminando sobre el agua. ¿Qué tenemos que aprender ahí sobre este episodio?
Primero, igual que Elías, Jesucristo no abandona a sus discípulos. Él no abandona a los que creen en Él. Él estará siempre atento y pendiente. Lo segundo, el hecho de que camina sobre el agua nos enseña que las circunstancias de la vida, de la historia, que a nosotros nos golpea tanto y hasta nos deprime y nos hunde, a nuestro Señor ni le hace cosquillas. Que a lo que a nosotros nos afecta, a Él no le afecta, pero en nada. Es el señorío de Jesucristo sobre todo lo que a nosotros nos hunde y nos abruma. Y qué bueno, porque Él es nuestro Salvador y nuestro guía. ¿Se imaginan ustedes que el Salvador y el guía de nosotros también se hundiera y se deprimiera? ¿A quién salvaría si es así? Pero como no se hunde, ni siquiera con la cruz se hundió, porque permaneció sereno, no depresivo, entonces sí que puede salvarnos. Lo tercero que hay de tomar de ese detalle del Señor caminando sobre el agua es el terror de los apóstoles. Ellos vieron a alguien caminando sobre el agua. Usaron su inteligencia humana, su lógica humana, ¿y qué concluyeron? Venga, es imposible que alguien camine sobre el agua. Esto tiene que ser un fantasma. Y entonces se espantaron y dieron gritos de terror. Pregunto, ¿los gritos de terror eran por la tormenta real? ¿O los gritos de terror fueron por la conclusión a la que llegaron? Un fantasma. Por la conclusión. O sea, el terror de los apóstoles en ese momento fue imaginario. Fue una producción de su mente. Piensen en ustedes. ¿Están seguros que todas las depresiones que puedan tener, hundimientos emocionales, se deben a las tormentas reales o a los inventos de la mente de nosotros, a los conceptos, a las conclusiones? Pues se debe a eso. Una vez yo estaba en un velorio y estaba hablando con una amiga mía y hablábamos del difunto y nos reíamos. Pasó una persona, dijo el nombre del difunto a la amiga mía y me dijo: fulano, te amaba tanto. Y mi amiga se puso a llorar. A ver, ¿lloró por el muerto o por la frase? Por la frase. ¡Wow! Pero ¿qué es lo otro que hay que aprender? Si bien es verdad que ellos se aterraron, siendo discípulos de Jesús, están acostumbrados como Elías a tratar con el Señor, a valorar su palabra, y bastó una palabra de Él para entrar en paz. Una sola palabra de nuestro Señor los liberó del terror inventado y del peligro de la tormenta real. Una sola palabra. Pero eso fue posible porque eran discípulos. ¿Por qué fue posible? ¿Y qué es un discípulo? La característica número 1 de un discípulo es que saca tiempo para estar a solas con el Señor y escuchar su palabra. De ese acto deriva todo lo demás que tiene que hacer. Y bueno, es tanto la capacidad de escucha que tiene su discípulo que el Pedro se animó a pedir que lo hiciera caminar sobre el agua. Así somos los discípulos. Y caminó. Más adelante se hundió. Eso puede pasar.
pero afortunadamente se hundió cerca del Señor. Le tendió la mano el Señor y lo sostuvo. Y aquí hay una lección muy importante para la propia vida de nosotros. Que estemos como el Señor Jesús, caminando todo el tiempo sobre el agua, muy difícil. Pero que hagamos como Pedro, que alguna vez estemos bien, estemos sobre las circunstancias, dominamos todo lo que nos domina y después nos hundamos, eso es posible. Pero lo bueno sería, si llega el día de hundirnos, que nos hundamos cerca del Señor, no lejos. Porque el que se hunde lejos del Señor, acuérdense que hay un abismo entre Dios y nosotros cuando nos alejamos. ¿Qué es lo que nos aleja del Señor? La vida de pecado. No dije el pecado, dije que la vida de pecado. ¿Cuál es la diferencia? El pecado es que usted un día estaba distraído, lo que sea, y pecó. Eso es distinto. La vida de pecado es que vivas ahí, que encuentre la felicidad en el pecado, la alegría de vivir en el pecado, que trabaje para el pecado. Ese es el problema. Y el que se hunda siendo discípulo de Jesús, lejos de Jesús, le va a costar mucho escuchar al Maestro y con una sola palabra el Maestro animarse. En cambio, el que se hunde estando cerca del Señor, significa que vive en gracia de Dios, que está comulgando, que está orando, que es fiel a los mandamientos del Señor, que todos los domingos es fiel, que lo sirve, que todos los días se levanta y dice, Señor, aquí estoy yo para hacer tu voluntad. Ese, si se hunde cerca. Conclusión. Dios está presente en medio de nosotros, ¿sí o no? ¿Pero es como un huracán? No. ¿Es como un terremoto? ¿De qué creen? Si Dios fuera como un huracán, como un terremoto, ¿hubiesen ateos? No. ¿Estaría este templo vacío un domingo, día del Señor? ¿Estaría vacío? No. Tendríamos que hacer 2 pisos, porque Dios es un huracán y nadie puede quedar indiferente ante un huracán. ¿Cómo está presente Dios aquí? Como una suave brisa. ¿Cómo podemos captar su presencia? Santos, la única manera que tenemos ni es por sensaciones. Ay, sentí a Dios. Eso no es así. A la tarde ya no lo siente. Pasa algo y empieza a llorar. No, no es sentir a Dios. Yo sé que Dios está aquí porque su palabra está aquí. Piensen en casa, hay un niño chiquillo, ya camina, la mamá está en la cocina y el niño no lo ve y no emite ningún sonido. ¿Qué dice la mamá? ¿Dónde estará ese muchacho? Pero de pronto lo llama, niño, y el niño dice, aquí estoy. Sí está. No lo ha visto todavía, pero escuchó y dijo, sí está. Así es. Fíjate que antes del Evangelio, la antífona es esta. Confío en el Señor. Mi alma espera en su palabra. El Salmo dice, escucharé las palabras del Señor, palabras de paz para su pueblo santo. Por eso es que hay que amar la palabra de Dios. Pobres de aquellos católicos que la palabra de Dios les aburre, son indiferentes ante ellos. Los pobres pasarán la vida viendo fantasmas, sacando conclusiones del dolor, de las traiciones, de la pobreza, de las dificultades, sacando conclusiones según sus pequeñas y tontas ideas. En cambio,
tiene palabra de Dios será libre, nunca habrá fantasmas, todo lo entenderá correctamente, según su sentido, el verdadero propósito, porque lo acompaña la palabra de Dios, que es palabra de vida eterna, y que el cielo pasa y la tierra pasa, pero su palabra no pasa. Santos, la presencia, brisa suave de Dios solo está disponible para aquellos que se estremecen con la palabra del Señor. Sea alabado Jesucristo por siempre.